mira, es lo que he visto en la tele, lo que han visto todos los televidentes, pero yo veo una madre descompensada, que la entiendo, pero veo un abogado igual de descompensado, y eso es lo que me cuesta entender. Por ejemplo, él decía... es que yo traté de tomarle una foto y por eso tuve un conflicto en el fondo con el funcionario. O sea, un abogado penalista que ha ido a las cárceles, que sabe cómo es el procedimiento de ingreso a una cárcel. No se ingresa, o sea, yo que trabajo hace 20 años en Gendarmería, no puedo ingresar con un celular a la unidad. Y soy funcionaria de Gendarmería. A mí me tienen que allanar cada ingreso. Me allanan mi bolso, la cartera con que voy a ingresar, paso por una máquina de detectores de metal, no sé, no puedo entrar ni siquiera con un audífono. Claro. Y él espera como abogado en una unidad que no es penitenciaria, donde no está la maquinaria ni la tecnología necesaria para poder hacer un allanamiento como corresponde y como se hace en cualquier unidad penal, claro. Ingresar con un celular y además sacarle una foto. O sea, eso es llamar al conflicto finalmente. La misma pregunta, Andrea, para nuestro abogado aquí en el estudio. ¿Estás de acuerdo con la visión de Andrea, Claudio? Absolutamente, tiene toda la razón, pero pues muy básico. Yo como abogado, si hubiese logrado tener la suerte que tuvo Vargas Cosiña de haber obtenido esta famosa prisión preventiva en un recinto privado, lo primero que hago es borrarme de los medios, taparme, quedarme callado y no hacer nada, nada. Veo a los gendarmes y les llevo hasta un helado a los gendarmes, les ofrezco comprarle hasta la comida a los gendarmes que están en la clínica para que no haya ningún problema, mantener todo tranquilito. Aquí hubo ¿Y qué es lo que va a hacer el otro? De vejaciones. Recordemos que el abogado hizo denuncias muy groseras, o sea, no solamente el celular, que ya la psicóloga tiene razón, excede cualquier tipo de normativa en cualquier unidad penal a lo largo del país, pero además de eso vino el segundo capítulo de este dramón griego, cuando el abogado denuncia que este muchacho estaba siendo vejado por el personal de Gendarmería, o sea, que quedó en nada haciendo una acusación tremendamente grave. Te falta una pata de la cueca, que es cuando la realidad, es desconocer absolutamente la realidad. Entonces no entiendo cuál es la expertise de ese abogado, porque de verdad que actúa sin como la sensación de que no está conociendo cómo funciona en el fondo el mecanismo que es habitual. O sea, cualquier abogado, desde el defensor más joven que está recién partiendo, sabe cómo son los mecanismos de ingreso, cuáles son los mecanismos de seguridad. O sea, son protocolos que no son aislados solos para él. Claro. O sea, el sujeto que está hospitalizado y además está imputado o condenado, tiene que tener medidas de seguridad, tiene que tener, porque además, uno, tiene que ver con la seguridad social y dos, con la propia seguridad de él. O sea, la tremenda responsabilidad que tiene Gendarmería. Andrea, que el sujeto, por ejemplo, se trata de matar. Te quiero entregar otro pelo a la sopa. Lo que pasa es que tampoco mucha gente sabe que en el episodio que hubo adentro de la clínica, cuando el abogado se enfrenta a un gendarme, lo que intenta hacer es cerrar la puerta a la fuerza. ¿Dónde se le ha ocurrido a un colega que puede pegarle un portazo en la cara a un gendarme? Es que de verdad es impresentable. Y producto de este forcejeo, el gendarme queda con lesiones leves y obviamente se inicia todo un procedimiento de denuncia porque por ley tiene que hacerlo. No es porque el gendarme sea mala persona y quiera perseguir al abogado. Y de hecho es más, luego de que ocurrió todo este incidente, que apareció en la tele, que apareció la señora Candona llorando y todo el escándalo que hubo acá afuera, de las vejaciones, de la tortura, casi que esto era un centro de detención ilegal, aparece el abogado al día siguiente, y esto es un informe que consta de Gendarmería, señalando y riéndose de forma burlesca al gendarme, pasa por al lado y le dice: oye, ya, pues ya revisé las cámaras, ya vi todo, ya sé que todo lo que dijiste es mentira. Y más encima relatan los otros personal de Gendarmería que el abogado se le tiraba encima al gendarme como para buscarlo, el encuentro físico. Claro, buscar el encuentro físico con el gendarme. Entonces yo de verdad digo, yo como abogado, a mí nunca jamás en la vida se me ocurriría tirarme encima a un gendarme a pelear. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Y de ahí para más, que el tema del celular y todo lo que les comenta Andrea, pero la verdad es que la actitud del colega en ese sentido dejó mucho que desear. Andrea, tú recién nos comentabas también respecto de la población penal con que le va a tocar compartir a Nano. Tú nos decías, lo van a cuidar. Cuéntanos un poquito cómo es esta población penal, que entendemos que está en un sector distinto, solamente con los imputados que están en prisión preventiva. Es importante recalcar que no está con los condenados, no comparten ni nada, absolutamente nada. Entonces cuéntanos por qué tú crees, cómo es el perfil de esa población penal. Es una unidad penal completa solo de imputados. O sea, por ejemplo, en la penitenciaría hay imputados y hay condenados dentro de la misma unidad, que si bien nunca se topan por un tema reglamentario, porque no pueden tener ningún contacto, además, en el fondo, igual están dentro de la misma unidad.
Pero acá no hay ni una posibilidad de que tenga un contacto con un condenado. Ya. No existe en el fondo. Y perdón, Andrea, si quieres tomar un poco de agua, tranquila, no hay problema, te lo pregunto mientras tanto. Las personas con las que él se va a rodear, estas personas que tú dices que, al contrario de lo que se puede llegar a creer, lo van a proteger, lo van a recibir, lo van a cuidar. ¿Esas personas son todos los que están imputados o se les separa por algún nivel de peligrosidad, de compromiso delictual? ¿Cuántas son las personas más o menos que debiesen estar en torno a Nano Calderón? Me gustaría comprender bien, que la gente en la casa se haga una idea de cómo va a ser el ambiente en el cual él se va a desenvolver en los próximos días. Andrea, ¿estás bien? Sí, sí. Ya. Él está separado, o sea, ellos están calificados en el fondo de bajo compromiso delictual, mediano compromiso delictual o alto compromiso delictual. En su caso, si él es catalogado como bajo compromiso delictual, él solo va a estar en un módulo con la gente de bajo compromiso delictual. Ya. Durante el día, obviamente que es un patio común, pero al momento del encierro, cuando ellos ya comen y ya se van en el fondo a su celda, él no puede estar con más de 1 o 2 personas. En este caso, lo más probable es que esté solo. Por lo tanto, no existe mayor riesgo para él, a mi modo de ver y en base a la experiencia que yo tengo. Ya. Porque en general, la población penal, a ver, él no viene por un delito, no sé, de violación, él no viene por un delito de maltrato a la mujer, en donde a lo mejor pudiera ser cuestionado, entre comillas, por la población penal. Él viene por un delito connotado en donde nadie lo va a cuestionar adentro, no me cabe la menor duda que no va a tener mayores problemas. Además que obviamente Gendarmería se va a hacer cargo de la seguridad, Gendarmería sabe que es una persona mediática. Y va a tomar todos los resguardos para que él esté en las mejores condiciones. Andrea, perdón, y sobre eso mismo, qué bueno que lo mencionas, porque uno sabe que cuando hay un delito de connotación sexual, la población penal reacciona de una manera. Cuando hay un delito de agresión a una mujer, lo mismo. En el caso del parricidio, ¿no es así? La población penal no lo toma como una... No lo juzga previamente, no dice, oye, tú quisiste matar a tu papá, atacar a tu padre, eso no sea... ¿No existe tal cosa? Yo creo que no, es una opinión personal. Yo no lo he visto. En general ellos no cuestionan mucho ese tipo de cosas. Ya. Ellos tienen mucho más tema con la defensa de la mujer, obviamente, con los niños, obviamente. Eso está como muy penado dentro de la población penal, es muy cuestionado. Psicóloga, pero un evento como este no creo que tenga mayor consideración para la población penal. Sí, quería hacer una pregunta respecto a lo habitual de las descompensaciones, porque todos hemos hablado estas últimas semanas de la descompensación, que se descompensó, que está muy mal. Bueno, su mamá siempre lo va a ver mal, porque lo ve a través de los ojos de mamá. Entonces, pero ¿cuán habitual es estas descompensaciones? ¿En qué consisten desde su experiencia? Uno se imagina que nadie ha cometido un delito o que estuvo a punto de cometer un delito de estas características llega perfectamente bien y compensado caminando a Santiago 1. O sea, uno podría asumir que es habitual que un joven que estuvo a punto de matar a su padre tenga una descompensación, pero eso no lo hace objeto de una internación en una clínica por muchas semanas. Entonces, a ver si usted nos puede explicar el cuadro, cuán habitual es, cómo se trata, es común, no es común, cuán grave es. O sea, es muy común, especialmente en la población primeriza, o sea, especialmente creo yo en casos como este, en donde ha sido una persona que vivió en una burbujita y se enfrenta en el fondo por primera vez a un castigo, y a un castigo duro, que es el que te quiten la libertad. Obviamente que uno se va a descompensar. Hay muchos chiquillos por distintas razones. En primer lugar, porque por el impacto que tiene en el fondo una privación de libertad. También nos pasa con chicos que vienen, por ejemplo, con consumo abusivo de drogas y alcohol desde el exterior, y que al momento de ingresar empiezan con la sintomatología de dependencia, y ahí hay que hacer también intervención en crisis, porque una persona con sintomatología de dependencia obviamente que tiene conductas disruptivas, que pueden generar problemas, puede atentar contra su vida. Entonces esa compensación se hace al interior de la unidad. O sea, nosotros tenemos como obligación tener que mantener al sujeto lo más estable posible, resguardarlo, cuidarlo. Por lo tanto, eso se hace de manera habitual. Es normal, especialmente en la población primeriza. ¿Cuánto tiempo puede tomar una suerte como de tratamiento o compensación para que esa persona que llega a la unidad penal esté en condiciones de enfrentar la investigación y luego el juicio? En fin, ¿cuánto demora? ¿Una semana, 2, 3, un mes?
Más que eso, Claro, depende. Una compensación y una atención en crisis es una atención breve. O sea, una descompensación no debería durar más de 1 o 2 semanas, poniéndole. Yo nunca lo he visto, en realidad. ¿Y es vía fármacos? Perdón, ¿vía fármacos? Sí. Sí, pero ojo que como está imputado, todo lo que sea farmacológico en el fondo también tiene que ser todo mediado por el tribunal. Ya. Por eso nosotros hacemos todo. O sea, si por ejemplo hay que sacarlo al hospital porque necesita alguna atención, que se hace y se va con custodia, se lleva al hospital pertinente o al lugar donde corresponda, hay que avisar primero al tribunal, él da la orden y de ahí se puede recién mover. No es como cuando están condenados, que nosotros podemos actuar mucho más libremente. Claro. Andrea, cuando están imputados hay que esperar. Sí. ¿Y cómo es el tema de las visitas? Porque bueno, nosotros cuando hace una semana vimos cuando Raquel Argandoña sale de esta clínica privada, dice que Gendarmería no autorizaba poder ver a su hijo. Entonces, ¿cómo ahora se trata el tema de las visitas cuando están en Santiago 1? No sabemos si finalmente va a estar después de la evaluación que hagan los doctores, no sabemos si va a estar como en la parte de hospitalización. O sea, al margen de lo que pase hoy día con la pandemia también, porque sabemos que hoy día las visitas están restringidas. Entonces, su madre, por ejemplo, ¿lo podría ir a visitar cada cuánto tiempo, cuánto rato te permiten estar con tu hijo? Bueno, eso es lo primero que es súper importante, entender que estamos en una pandemia y que el hecho de que las visitas estén restringidas es para toda la población penal del país. Esto no es que no lo hayan dejado en el fondo verlo porque sea él. Eso es lo primero, porque de repente ella sentía que era como un ataque personal. Sí. O sea, las visitas están restringidas en todas las unidades. En la penitenciaría las visitas no están ingresando. Solo están ingresando encomienda, que sí tienen días de encomienda donde les pueden ir a entregar alimentos, vestimenta, lo que sea necesario. Ahora, cuando esto pase, el tema de la pandemia, obviamente que hay visitas regulares. O sea, hay un sector de gimnasio donde pueden recibir visitas. Incluso Gendarmería podría darle una visita especial, que son visitas solas, que lo más probable es que se haga. O sea, Gendarmería puede tomar también los resguardos y las medidas entendiendo que es un caso mediático, sin necesariamente llegar a un caso tan en el fondo de privilegio como el que vimos. O sea, uno puede tomar medidas. Yo creo que Gendarmería entiende perfectamente que es un caso mediático que necesita una atención particular. Perfecto. Pero se hace con cualquier caso mediático. Pero en un hospital como esto, eso es algo que ni siquiera se ocupan los demás casos mediáticos. O sea, no es algo normal, que habitual al menos. Ya, o sea, para dejarlo claro, hoy día, por el contexto que estamos viviendo, Raquel Argandoña no podría ir a visitar a su hijo. Sí, yo no sé qué va, o sea, esa decisión obviamente la va a tomar el jefe de unidad, la van a tener que evaluar. Yo ahí, como personal no uniformado, la parte de seguridad la ven ellos. Evidentemente ellos tendrán que ver cuáles son los resguardos, si a lo mejor se puede ver, si el tribunal lo ordena por lo demás. También Gendarmería tiene que acatar la orden del tribunal porque, vuelvo a repetir, está imputado, por lo tanto nosotros simplemente acatamos órdenes en este momento. Claro. ¿Ya? Pero hay que entender que en general no están recibiendo visitas producto de la pandemia, porque es complejo el tema del contagio, porque después él va a estar obviamente en contacto con más internos. Andrea, ¿y qué pasa en el proceso de mejora o de estabilización de un interno que es además paciente, que hay que compensarlo o estabilizarlo en caso de que se requiera? ¿Qué tan relevante es el rol de un familiar cercano? La madre, el padre, un hermano, la pareja, la señora, el marido. ¿Es fundamental en este proceso de estabilización? ¿Se requiere, se necesita? Sí, yo creo que sí, que es importante que esté la familia apoyando, pero no necesariamente en un ingreso constante, estando adentro. O sea, como te digo, al menos con los condenados, donde nosotros sí intervenimos, nosotros sí hacemos trabajo con la familia. O sea, especialmente el rol del trabajador social al interior de las unidades penales es lograr esta conexión con la familia, llamados telefónicos. En este momento, por ejemplo, la población condenada en la penitenciaría tienen llamadas vía Zoom con la familia. O sea, ellos están en contacto con sus familias y nosotros intentamos favorecer ese contacto, evidentemente. Claro. Que eso se hace. Claro. Pero se hace bajo la reglamentación que Gendarmería tiene y en este momento, además, bajo las medidas de seguridad y medidas sanitarias. Entonces, todo eso se hace. Ahora, no intervenimos nosotros como Gendarmería, insisto, al chico cuando está imputado. Solamente se hace atención en crisis y si el tribunal ordena, puede haber una evaluación de cualquier otro tipo.
Cuando ya está condenado, nosotros comenzamos a intervenir con un modelo de riesgo, cuáles son en el fondo los factores de riesgo del sujeto que lo hicieron caer ahí, y eso se interviene. Sí, yo sé que es difícil si usted no ha tenido acceso a los informes o no conoce al paciente, pero desde su experiencia como psicóloga, más allá de su trabajo en gendarmería, ¿qué es lo que usted logra ver emocionalmente de este caso? De este muchacho que pierde el control de impulso, que dispara un día, que después llega, intenta apuñalar al papá, en fin, la mamá dice que el abandono fue la justificación. O sea, ¿qué logras ver en este cuadro que, como hemos dicho aquí, parece una tragedia griega muy lamentable, a ratos bien miserable y de mucho dolor para todos los involucrados, me imagino? Es el perfil, lamentablemente, típico del hombre violento. Ya, o sea, la violencia intrafamiliar conlleva un perfil determinado. En general, se asocia a personas con bajo control de impulso, que no han tenido límites durante su formación. O sea, aquí hay ausencia de límites que la madre también reconoce, una ausencia en el fondo de los roles, tanto paterno como materno, que a lo mejor fallaron en eso, en no colocar los límites adecuados al chico desde que se inicia en su formación. Claro. Ambas cosas que la madre reconoce.